Bueno, mi gente, bienvenidos al capítulo 7000. Mentira. Este es el capítulo, ¿qué? El capítulo 3 de Kilómetros Conscientes. Súper feliz de estar aquí en Casa Catedral, este hermoso lugar, que se come súper bien también. Se lo recomiendo. Bueno, con mi querido amigo, abogado, excónsul, jugador de fútbol americano y buen pelado. Buen pelado, importante. Lo más importante. Luis Cigarruista, Lucho. Para muchos, de verdad, un honor tenerte aquí, hermano. Bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, esto es un espacio donde hablamos básicamente de cómo corre junto el deporte y la salud mental en los hombres, ¿no? Porque una persona como tú, me gustaría que primero hablara un poquito de tu perspectiva como hombre, ser humano, y desde joven comenzaste con el deporte y cómo lo vinculas a tu carrera, por ejemplo. ¿Cómo lo has llevado así desde que comenzaste de estudiante de Derecho y cómo lo fuiste vinculando, no? O sea, que vamos desde la adolescencia, de la niñez, de lo más profundo. Tenemos tiempo, cuando pesabas con 120 libras, me acuerdo. Sí. Chontón. Bueno, todavía estoy chontón, pero... No, mira, primero gracias y te felicito por este espacio que estás creando. Creo que estábamos conversando, ya tiramos un podcast antes de que pusieran la cámara, conversando un poco sobre por qué son necesarios también estos espacios para hablar un poquito de, salud mental, el deporte, que siempre como que se habla por todos lados, pero nunca hay como que este tipo de espacios para poder, en efecto, poder desarrollar las ideas. A nivel profesional, inclusive hasta el día de hoy, yo siempre menciono que el deporte forma una parte importante en mi vida. Es más, una de las más importantes. Como hijo de papá santeño, creo que desde que nací mi papá quería que yo jugara a los New York Yankees, y ahí arrancó entonces de una vez el tema. Fue mal, 100%, sí. Todavía me reclama. Sí, todavía me reclama. Entonces siempre él fue el que me inculcó la parte esta de practicar deporte, lo importante de la disciplina. Digamos que mi madre era más enfocada hacia el desarrollo personal, mi papá era más como que hacia la parte profesional, deportiva, conciencia ciudadana, política. Y bueno, ahí arranca todo esto de comenzar a practicar deporte. Estaba en una escuela, en el Instituto Episcopal San Cristóbal, que por suerte siempre tenía como que estas actividades multidisciplinarias que pasábamos hasta por atletismo, y también fue incrementando como que ese interés sobre lo que es el deporte. Entonces, al día de hoy, aterrizándolo más, te digo que es lo más importante para mí. Yo trato de ser siempre muy disciplinado. Al día de hoy todavía paro todas las madrugadas, que ustedes me joden que hago a las 4 de la mañana. Me paro todas las madrugadas a entrenar, porque si yo no entreno o no quemo esa energía, y entrando en la parte de salud mental, yo tengo déficit de atención con hiperactividad. Mira que nunca me lo has dicho directamente, y qué bueno que tocas abiertamente aquí. Creo que hay TDAH, que yo le llamo mi superpoder. Ok, sí, bien enfocado a un superpoder. Bien enfocado, le llamo mi superpoder, pero parte de ese enfoque yo lo tengo que lograr en la mañana entrenando. Entonces por eso es que yo entreno todas las mañanas, porque si no, ni yo mismo me aguanto. Es más, ahí está mi prometida, ni yo mismo me aguanto, ni ella me aguanto tampoco. Entonces, importante. Ese factor del deporte en mi vida, te pudiese decir que ha sido uno de los más importantes. Esa disciplina, entender la meritocracia, que ese pequeño esfuerzo que tú vas teniendo, pequeñas victorias se van transformando en una victoria grande. Si no, me puedo seguir extendiendo. Tranquilo, que aquí hay tiempo. Lo importante es eso, que lo manejemos para que la gente lo disfrute y podamos seguir aportando, ¿no? Yo recuerdo que te conocí más que todo en la USMA Frailes. Yo siendo un poquito más viejito, cuidado que yo en mis últimos años y tú en tus primeros. Yo tenía 16 años. Yo subí a los Frailes siendo menor de edad, que en ese tiempo, acuérdate que Ferón era uno de los coaches que estaba entrenando a los Jaguars, y como ustedes entrenaban en la USMA y nosotros también, y en ese momento, que era algo positivo, siempre lo he dicho, los coaches de la Liga Mayor también entrenaban en la de Varsity. Claro. Entonces también nos llevaban a entrenar con ustedes. Muchos que eran coaches en Varsity eran jugadores en la Mayor. Coach en Varsity y jugador, no, exacto. Entonces, como teníamos ese mix ahí, muchos de nosotros queríamos hacer esa transición entonces hacia la Liga Mayor. Entonces, en efecto, nos conocimos, tú tenías como 40 libras más, músculo, era un deporte más diferente. Qué risa, en ese momento en el deporte, a ti te pasó lo mismo, yo buscaba carrocería porque era uno de los más delgados, de pasar de, lo mismo que te pasó a ti, de pasar de Varsity a Mayor. Yo cuando estaba en el más grande de Varsity tenía mi cuerpito, pero cuando pasé a estar en la Liga Mayor, era un flaco. Claro. Entonces tuve que comer gym y tratar de transformarme. Ahora me transformé nuevamente a quitarme 45 libras. Claro. Pero es verdad, en esos tiempos, y siendo joven, pizza, helado, Megamás, ¿te acuerdas de esos batidos malísimos de...? Sí.
Sí. Así que hacíamos todo eso para subir de peso, ¿no? Pero sí era una etapa interesante, esa transición de la escuela a la universidad, que a nosotros nos vincula a que ya estamos, sí, saliendo, te gradúas de la escuela y vas a la universidad y comienzas a salir mucho, pero como que el deporte siempre. Sí. O sea, yo salí mucho, me arranqué mucho, pero siempre tuve esa pata del deporte que yo creo que nos fortalece, ¿no? Y que por algo nos ha ayudado, como tú dijiste, por la meritocracia, a aprenderse como que a ganar las cosas, a pelear por lo que quieres, y creo que yo lo apliqué en mi carrera, en querer una posición en un equipo donde ya yo no pesaba lo que normalmente pesaba en la liga más chica. Entonces cuéntame cómo tú sientes que aplicó para ti ese llamado como a jugar en los Frailes cuando eras un escuálido de los Jaguars, ¿no? Sí, de los Jaguars de 16 años. Exactamente. No, o sea, yo me acuerdo que cuando fuimos a las primeras prácticas, inclusive yo no iba a estar en el equipo. En ese momento estaba otro running back que era el que corría a los Jet Sweep y se lesiona. Entonces, como en ese momento yo estaba, bueno, todavía creo que soy bastante rápido para mi edad, claro, pero estaba corriendo bastante rápido. Entonces me llaman a poder practicar entonces con los Frailes y en efecto hago el corte para poder entrar entonces a los Frailes. Entonces ahí comienza de una vez a entender, ok, ¿yo qué tengo que hacer Era titular entonces en Varsity, llego entonces a los Frailes a hacer banca. Entonces ese es tu primer choque en realidad que te da el deporte, como que, hey, tú puedes creerte el hat, pero cuando ya tú pasas a una nueva etapa, tienes que nuevamente, o sea, como que ser humilde y entender que te tienes que ganar tu puesto. Entonces entra la parte de disciplina, cuántas prácticas vas a asistir, si vas a entrenar fuera del tiempo de las prácticas para poder prepararte mejor. Vas a empezar a comer como animal, meterte ranchera, meterte gimnasio para poder generar... La propaganda ahí para Aldo. O sea, propaganda para Aldo ahí, después te paso para allá. Hay una factorita. Y empezar a ganarte entonces esas libras necesarias para que no gane muchas tampoco, pero para poder entonces llegar a ser titular o tener más minutos. Entonces, también yo quiero recalcar, ahí te interrumpo, porque en ese momento tu fortaleza mental, porque siento que hay dos caminos, ¿no? Si por tu peso, por ejemplo, te hubiesen dicho, hey, pero no quieres ser cornerback, es lo más fácil, ¿no? Y de repente dices, bueno, por lo menos para jugar, tú dices, no, yo quiero correr. Y yo me acuerdo quiénes corrían en Fraile en ese momento, si no me equivoco, Pupi, Popeye, o sea, manes que tenían una contextura física no sé de dónde, hacían sus pesitas y sus cosas, pero siempre fueron rápidos, fuertes y naturalmente running backs. Y pero, tú llegas... Pero si te acuerdas, ahí era Rodrigo Matthews, fue el que se lesionó. Creo que se lastimó la rodilla. Y también tenía más, exacto, tu contextura física. Bueno, de ahora. De ahora. Pero eso, no decir que, bueno, voy a buscar el camino fácil, sino, no, yo quiero esto y tengo que ver qué hago. No, pero es que no había camino fácil, o me adapto, como es la vida. Así lo ves tú, digo. Así lo ves tú. Sí lo veo yo. Pero esta persona dice que cogí un camino fácil, eso es lo que trato de decirte. Sí, pero si hubiese jugado corner, entonces yo hubiese tenido que taclear a Santomer, hubiese tenido que taclear a Pupi. Eso lo entienden después. Son otros personajes que pesan mucho más que nosotros, inclusive que ahora. En ese momento, lo que era mi posición, yo entendí que tenía que cumplir con ciertos estándares para poder ganarme minutos y que cada yarda que ganara o cada jugada que tenía entonces era importante, era tal cual, como la vida, ¿no? O te adaptas y avanzas o no te adaptas y te quedas atrás. Sí. Entonces, digamos que tal cual como hemos estado hablando, ahí es donde viene entonces el deporte que te comienza a meter ese chip en la cabeza de, oye, vas a recibir golpes y te tienes que levantar, o como nos enseñaron de peladitos, bueno, limpiarte las rodillas y dale de nuevo y dale plomo si quieres ser titular o si quieres jugar un rol importante. Y bueno, y esa fue, digamos, esa transición hacia los Frailes que a mí me gustó mucho porque era prácticamente una misma escuela y que inclusive te puedo decir que esa transición fue la que me pudo haber, hubo un rol importante para llegar a ser selección de Panamá. Que quería llegar ahí también. Primero, antes de llegar a la selección de Panamá, y que bueno, también recalcar que los Frailes, por lo menos en ese momento me consta que teníamos un equipo bien sano, o sea, una competencia buena. No, quedamos campeones. Un equipo, exacto, un equipo sano y que batalló bastante. Pero entraste a los Frailes y ¿cómo sientes que el deporte, cómo lo vinculaste con tus estudios? ¿Qué tan decidido tú tuviste siempre ser, por ejemplo, voy a ser abogado? O sea, hay gente que entra a carreras y cambia y prueba. ¿Tú qué tan decidido lo tuviste siempre? Si el deporte tuvo algo que ver o no, no hay una respuesta. Mira, que el clásico examen que uno hace de orientación, algo así en la escuela. A mí me salió ingeniería de arquitectura por inteligencia espacial, la verdad que y la memoria, o sea, ¿cómo se llama? La memoria, tengo una muy buena memoria fotográfica y era una de las primeras cosas que me marcaba. Después creo que me marcaba que policía o bombero por el sentido de seguridad,
El problema es que me creo Superman. Okay. El complejo Superman. ¿O quiere hacer un calendario ese bombero de también tener tu derecho como Pero creo que arrancamos la semana pasada con la vaina Kinder. Esto lo vamos a editar, pero continuemos. Entonces, el tercero me salía medicina y después estaba derecho. Mi madre, ella fue fiscal por 30 años, mi padre abogado, entonces tenía esa influencia. Entonces no es que quería ser abogado inicialmente, es más, la que primero me llamaba la atención era medicina, ingeniería naval también, pero me acuerdo en una Navidad estábamos con una familia de amigos de la casa y que es médico, el papá, y lo llaman y tuvo que salir corriendo entonces para el hospital. Bueno, tu papá es médico, tú puedes entender esa parte. Que cuando tú tienes... Uno ahí dice que yo quiero esto, estoy dispuesto a sacrificar tanto. Y comienzas a entender y ¿sabes qué? Siempre me han gustado más los números, pero entendí que, bueno, podía ser abogado y también ver la parte de administración, entonces por ahí me fui. Entonces, ¿cómo llevo la parte deportiva? En ese momento la USMA te daba una beca. Si tú practicabas deportes, entonces entro a la Facultad de Derecho y seguía entonces en los frailes. Siempre fuiste un man de números, de que chuzo, un descuento, una vaina, más administrador. Acuérdate que en ese momento estábamos saliendo, entonces lo que tú te contabas aquí era lo que usaba para la cosita, para el fin de semana. Acá, es verdad, todo valía. Otra pauta ahí, sí. Entonces, eso también me mantuvo mucho. Entonces, siempre ese balance, como tú dices, como siempre lo hice también en el kinder, la vida es un balance. Entonces, bueno, se salía, pero siempre estaba la responsabilidad sobre el tema deportivo y la responsabilidad sobre la carrera que uno quería. Entonces, digamos que esos fueron como tres, la parte social, deporte y la carrera, que siempre fueron como en esa misma línea, ¿no? Digo, y al final que ahora vamos para allá, yo creo que ambos llegamos a hacer algo de alto rendimiento a nuestro nivel, siendo gente que estudiábamos, que no es que queríamos vivir del deporte. Yo quería vivir del deporte. Que en Panamá todavía la cosa era más difícil que ahora. En nuestro tiempo ni se pensaba en becas deportivas, ni nada de eso, ni cualquier universidad. Descuento en la universidad era todo, wow. Era un descuento exacto por hacer deporte, ya era lo máximo, pero no es como ahora que ya muchachos están pensando en jugar soccer aquí en las ligas, que son muy buenas allá en Panamá, sin meter pauta. Y ya piensan, y de repente una universidad de Estados Unidos me beca. No importa que uno tiene que ser la número 5 ni la número 10, sino que cualquiera que te dé una beca a la mitad es una gran cosa. Y también no quiero engañarnos de que nosotros, claro, rumbeamos, llegamos a entrenar engomados, o sea, pero siempre teníamos la pata del deporte. Sí. Y lo digo porque irresponsablemente lo hicimos, pero uno está joven, uno se recupera más rápido de esas salidas. Pero exacto, un balance y dentro de todo un balance saludable. Y qué bárbaro, aquí en Casa Catedral me mantienen hidratado. Buena atención. Gracias por la perfecta interrupción con esta perriercita aquí para mantenernos chéveros. Muchas gracias, hermano. Un limoncito que nunca cae mal. Entonces, creo que es importante que hagamos como énfasis en eso. Porque no vamos a mentir aquí que no, siempre fui un atleta elite que me levantaba en mi cámara hiperbárica, no, para nada. Salíamos, comíamos tacos afuera de Rocafé, tomábamos nuestros tragos, celebrábamos las victorias en los deportes con pinta, con mucho gusto fuerte, y ganas. Pero creo que lo importante es que si tú tienes ya a tus hijos y no sé qué, es como inculcarle la parte del deporte. Aquí digo, estamos muy claros en eso, pero también quiero reforzar en que en todo lo que te ayuda, ¿no? A la toma de decisiones. Entonces, entraste a la universidad, ya estabas dentro de la universidad, te mantuviste estudiando, creo que 2 carreras, no, si no me equivoco, administración yo comencé con Derecho y Administración. Derecho y Administración. Terminaste eso y antes mencionaste algo importante, ¿no? Que también es parte por lo que estás aquí. Selección de Panamá. ¿En qué momento lo visualizaste o tú te enamoraste del deporte y comenzaron a salir estas oportunidades? Si no me equivoco, me corriges. Tu generación, que es un poquito más joven que la mía, fueron como los primeros que llegaron. Un poquito. Fueron los primeros que llegaron como que, ¿sabes qué? Vamos a jugar fútbol americano afuera, o sea, a representarnos afuera. Me corrí si fue la tuya o una anterior, pero la mía se puede decir que no tuvo mucho la oportunidad porque Panamá fue americano, si no eran los gringos. Yo estuve en la generación que ya los gringos se estaban yendo y estaba comenzando mi gente. Ustedes ya estaban como sin los gringos y fue la generación de panameños que nos representaron. Bueno, fue la segunda. La primera fue la de Frank Thomas. Fue la de Frank Thomas, que fue Codito, pero esa fue como por invitación. Pero esa fue como por invitación, que ahí Guillermo, el que en su momento era presidente de la asociación, Guillermo Suárez, como que se armó un equipo y fue para Panamá. A la que yo fui, que fue en Estados Unidos, que fue el Global Junior Championship de la NFL, que era U19, o sea, hasta 19 años. Sí fue algo ya por ranking, que ya se quería hacer ese ranking global y demás, que jugamos contra Canadá, Estados Unidos, Francia, no sé si se me está yendo otro, y México.
que le ganamos a Francia, que era uno de los grandes representantes entonces de Europa. Entonces, digamos que esa fue esa segunda generación que sí, la primera que fue por ranking, la segunda que viajó a este tipo de torneos, y que me decía que cómo tomé o cómo pude haber llegado allá. Lo irónico que cuando se hace el anuncio que íbamos a ir a jugar afuera, yo dije, el coach anuncia, Roberto Roy, yo dije, yo estoy 100%. Es mi coach de los frailes, vamos a jugar Win-T, eso es lo que yo juego. Y la NFL prohíbe Win-T. Entonces yo jugaba Winback, entonces no era ni running back ni receiver. Entonces sí, nos estamos poniendo muy técnico en esta vez. Dale. Ni running back ni receiver. Entonces yo tengo que tomar la decisión. O voy de running back o voy de receiver. Entonces yo me pongo a ver los que jugaban running back, que eran más tipos más pesados. Y miro entonces los receivers y veo que son, con respeto de los compas, eran más bajitos. Y no había nadie. La producción allá, Y no había nadie de peso. Entonces uno de mi mejor amigo, Ramón Juárez, viene y me dice, hey, vamos a meterte libras. Y ahí creo que me subí unas 50 y algo de libras. Wow. Sí, tu preparación para la selección de Estados Unidos. Entonces, ¿por dónde me metí? Y subí de 100, sí, como estaban los 160 y algo, como hasta 216 me acuerdo que me habían subido. Qué locura. Y después comencé a perder velocidad y ahí comienzo a bajar, pero ya por lo menos ya era un receiver más alto, de más peso. Era uno de los que bloqueaba y bueno, definido, o sea, de nuevamente, la vida puso las trabas y era, ok, decisiones, ¿qué hago? ¿Voy por aquí o por allá? ¿Y por acá qué voy a hacer? Bueno, tomé esta decisión y era entonces entrenar todos los días, comer, me acuerdo me paraba a mitad de noche a meterme en mi bacha de arroz. A mitad de la noche o sea, puro carbohidrato, o sea, bacha de arroz con proteínas, me acuerdo me tiraba los batidos de proteínas densos y para subir de peso y tal cual. Ahí llegué entonces a la selección y fue la primera que hice, luego la de 2013, que fue el centroamericano que quedamos campeón, después las 2 de flag, que era solamente 12 personas a nivel nacional. Bueno, ese fue como el inicio de ese paso o trayectoria a esas selecciones nacionales. Lo importante, yo me acuerdo que esa selección, o sea, abrió caminos para muchas cosas que hemos visto ahora en flag y en otras cosas, como el crecimiento del deporte de ahora hay pelados se están yendo becados para México, muchos se están yendo becados para México, están recibiendo becas también en Estados Unidos, peladas que están recibiendo becas también para irse a estudiar a Estados Unidos, o sea, porque ese primer paso en donde se ha demostrado que Panamá tiene mucho talento, en donde lastimosamente no, como dicen, hay talento pero no hay apoyo. Ahora que menciona lo del talento, y nos vamos a ir luego para allá, pero quiero volver un poquito a la salud mental, a la fortaleza mental. En esos tiempos, ¿ya tú sabías algo de tu condición? No, nada. Ni idea. Nada. A mí me diagnosticaron cuando yo tenía 24 años. Ok. O sea que antes de los 24 años, un respect a mi mamá y a mi papá, porque por eso yo creo que fui en tantos deportes y en tantas actividades, porque, o sea, era hiperactivo y, o sea, me tiraban cómo gastamos la energía de este pelado. Era fútbol, basquetbol, coral poética, el conjunto folclórico, radio estudiantil, o sea, debate, todo, o sea, era todas las actividades también porque también te desarrolla como persona. Eso creo que es algo importante que también creo que me pasó a mí. Desde el privilegio de tener padres que estuvieron encima de nosotros en esa época. También pasé por todos los deportes probando. Aquí soy bulto, aquí soy más o menos manco, aquí tal cosa. O sea, de todo. Y está cool. Y padres del interior, sí, que no saben nada de esto de déficit de atención y hiperactividad. Nosotros de milagro, ni sabían, ni de nutrición, ni nada. No, nada. Con ponchecito de fruta, la camisa manchada, jugar pechito. Son otras cosas, pero por eso te hago la pregunta, porque entonces todo esto fue en base a tu disciplina que te dio el deporte. Entonces, siento que a veces, cuando no tenemos la preparación de salud mental, porque cosas que no nos educan en la escuela ni sobre salud mental ni sobre finanzas, que sería muy importante, ni a nuestros padres, y bueno, por la generación de nuestros padres no lo sabía, creo que el deporte fue lo que en tu caso te ayudó. Ya después, entendiendo, después de los 24 años, me imagino que pudiste hacer ajustes. Porque evaluando todo lo que tú aportas aquí a los que te están escuchando, es que tú hiciste mucho trabajo extra para estar en la selección. Cualquiera, la selección es esto, toda esa nutrición. Créeme que no hay una nutricionista o un nutricionista en la selección, lo sabemos. No había un gimnasio, bueno, creo que sí a veces apoyaron a nosotros, un gimnasio, ¿verdad? Sí, un gimnasio nos apoyó. Los frailes también creo, bueno, yo lo voy a decir, Power Club en nuestro tiempo, los frailes estamos bien apoyados. Ya que tú lo dijiste, lo puedo mencionar también. Y respect de por vida, porque sí nos apoyaron. Entonces creo que sí, empresa privada estuvo pendiente de apoyar, y creo que uno también, desde el privilegio de estar en una universidad privada,
uno tenía contacto y siempre tocando puertas se llegaba a tener cierto tipo de apoyos. También algo bonito que yo creo que me pasó en la escuela, en la universidad, siempre en este tipo de equipos, como en la vida, hay personas con más posibilidades y con menos posibilidades. Yo creo que el deporte siempre te da eso. Y a nosotros, yo me acuerdo, amigos, sin decir nombre, apoyando para que el otro pudiera ir y viceversa, o apoyando para que uno tuviera tacos y había mucha gente con talento y no tenía de repente para el taco, o iba con el taco roto y te hipeado y no te decía nada y tú, que chuzo, este man es, no sé, tal posición y no tiene un taco digno. Entonces, eso también cosa bonita del deporte, de crear esa hermandad, que estamos todos a iguales. Y más en un deporte, yo que practiqué muchos y todavía digo que mi pasión es el soccer, pero el deporte que más admiro, te digo soccer para no enredarnos ahorita, pero el deporte que más admiro y que más camaradería me enseñó el fútbol americano. Pero cuando lo entiendes, te das cuenta que toda persona tiene que hacer su función para que la jugada pase. Yo siempre he dicho que lo más cercano de ir a la guerra. Bueno, sí. Por eso dentro de la propaganda militar gringa está el fútbol americano, ¿no? De ahí casi te llevan. Pero no quiero entrar en ese tipo de política de Estado en este momento. Aunque podemos hablar de temas consulares, que tú sabes de eso. Pero diplomáticos, perdón, si consulares, me disculpa, temas diplomáticos. Entonces, creo que eso es una parte también bien bonita del deporte. Entonces, ahí pasó tu etapa esa, se acabó tu carrera de fútbol americano por, Dios mío, aquí, ¿qué está pasando? Dios mío, estas interrupciones son súper permitidas, porque bueno, en el deporte hay que estar bien hidratados. Sí, importante. Muchas gracias. Estas interrupciones son vitales porque tenemos un espacio aquí de calidad y me están sorprendiendo con esto, pero es parte de lo que nos encanta, ¿no? Yo voy a tomar un poquito de Perrier por mientras. Me decía, no, y mira, de hecho tú eras el que estaba hablando, pero te voy a hacer la segunda ahí. Antes que pasemos al otro tema, y me parece que algo importante, ¿por qué te decía? Y me parece importante lo que tú dijiste, que es, la gente veía como el fútbol americano y que es un deporte de yesitos. Irónicamente, yo cuando llegué al fútbol americano, perdón, son cositas, gracias hermano, ahumado. Eso sí, que un shot, y que ya estamos en modalidad interiorana, que me voy a tirar un shot. Muchas gracias. Gracias. Saludcita aquí pública, eso es lo bueno de... falta la malva para... Cero masculinidad frágil, señores. Miren este cóctel, por favor. Una vaina inclusiva. ¡Qué flow! Salud. Ya ahora sí puedo, todavía falta. Vamos a meterle. hermano. ¿A qué nivel? Un par de calorías aquí. Viste, todavía faltaba algo. Un pollo. Calidad. Irónicamente, que yo iba al fútbol americano es por mis amigos de la casa. Yo en ese momento estaba jugando fútbol y béisbol, que ahí es donde fue el problema con mi viejo. Ok. Por entonces él estaba todavía entusiasmado que iba a ir para los Yankees, ¿no? Y mis amigos, Chanis, vienen y me dicen, hey, vamos a esta vaina, agarramos un bus, nos fuimos para allá, y lo primero que te das cuenta es que había gente de todos lados. A lo que voy a aterrizar, que cuando estábamos en la selección, un amigo que él va a saber quién es, a quien le tengo mucho cariño, ese man tiraba pollo congelado toda la noche. Y el man llegaba a mi casa, porque la fábrica estaba cerca, el man llegaba a mi casa en Chanis, el man llegaba, dormía un rato en mi casa, me acuerdo mi mamá preparaba desayuno, y después de ahí entonces arrancamos para la práctica. O sea, lo que tú dices de que toda esta parte de la fortaleza mental, y que lastimosamente también hay esa mala concepción de que, bueno, esto es solamente norteamericano, o que es solamente yesito, y cuando no es así. Y el deporte es lo que te va integrando con diferentes tipos de personas de todas diferentes clases sociales, o inclusive ni siquiera tema de clases sociales, sino porque los seres humanos somos seres complejos. Claro. Y te toca trabajar en equipo, en donde en este deporte, que te digo que es lo más cercano para mí a la guerra, y por eso crea ese compañerismo, porque si la persona que está a tu lado no hace un bloqueo, te mete en un cascazo. Tienes que confiar 100% que él va a hacer el bloqueo y tienes ni siquiera pensar en eso. Tienes que confiar que el tipo lo va a hacer, y si el tipo no lo hace, él se va a sentir mal porque te metieron un tanganazo, para no decir una vulgaridad. Exactamente. Entonces, solamente quería mencionarte eso, que por eso que se crea ese bonding, que al día de hoy yo veo un compañero mío de la selección o de equipo, y vas, parame aquí, voy a ir para allá a saludarlos. O sea, que tenemos un podcast y yo sé que tú vas a hacer lo mismo. Igualito. Bueno, nosotros estamos aquí por eso, porque nos conocimos ahí, casualmente, y yo te considero un amigo, por más que tenemos no sé cuántos años sin hablar. Después comenzaste a correr con el kinder y yo te digo, hey, ven a correr. Hubo química inmediata. Hubo química inmediata. Pero también por eso, porque yo digo, hey, ya tú vienes a hacer una disciplina, ya tú entrenas, o sea, ya uno tiene como el chip.
Sí. es fácil hasta hacer otra disciplina. Lógicamente, con el respeto que merecen la otra disciplina, uno va montándose en ese carrito y lo va desarrollando, pero lo importante es eso, ¿no? El mindset. Bueno, de hecho, eso fue lo que tú y yo hablamos, que yo venía de hacer este deporte en donde pesar 200 y algo de libra era importante, entonces ahora me comienzo a preocupar por la longevidad. Digo, Mandri, yo sé correr rápido, pero no sé correr distancias. Exacto. Que no sé si te acuerdas hasta el día que celebramos que corrí por 1 hora continua. Exacto. Tú no porque, puedes hacer esto que porque pasa. eso en mi cabeza era una locura. Una locura. Y ya no era ni siquiera un tema de velocidad, sino que tú dices, hey, con calma. Claro. Y disfrútalo, o sea. Una disciplina diferente, harlo con calma y entonces era aprender a correr lento. Y ahora que mencionas eso, con tu carrocería, también yo aproveché y le dije a él en su momento, hey, ahora está muy de moda eso, que si el atleta híbrido y no sé qué. Y está muy cool porque está demostrando que no tienes que ser un somalí para ser un corredor, por ejemplo, ¿no? Claro. Puedes tener otro tipo de cuerpo y ayuda también a la salud general, que es lo que yo le digo a la gente, hay que hacer fortalecimiento. El running es un ejercicio de desgaste. Si solo Claro. corres, sí vas a tener un lindo corazón y unos lindos pulmones, pero tu cuerpo se va a desgastar demasiado y lo que queremos tener es llegar a una vejez cómoda donde puedes hacer un squat para sentarte en el inodoro Claro. por la mayor cantidad de años posible, Claro. levantarte de la cama, evitar caídas, tener un tren inferior fuerte. Entonces, esa autopiropo, te apoyo, pero son fuertes. Pero esa es un poquito la clave. Entonces yo le digo a la gente, como Lucho en este caso, hey, tú tienes el camino más difícil ya hecho, tu constancia en el gym. Sí. Porque la gente que le gusta correr, sí le gusta correr y salir por kilómetros de gastarse. Pero cuando ya tienes esa parte, es la gente que yo también trato de atraer. Vengan que ustedes son otro tipo de corredores, Sí. pero también se necesitan y también van a tener beneficios más rápido, ¿no? Volviendo a tu parte laboral y a cómo manejaste eso en el deporte. Y cuando me recetaron, Ah, exacto. Esa parte, si quieres arranquemos por ahí. Bueno. Si quieres arranquemos por ahí. fue a los 24, me acuerdo que, bueno, yo me fui a trabajar a los Estados Unidos y a estudiar por allá. Y un pasero mío, que todavía es amigo al día de hoy, me dice que tú sabes que tú tienes déficit de atención. De hecho, me regalaron un vaso que decía, dizque, no me acuerdo qué decía al comienzo y después decía abajo y que mira una ardilla. O sea, ajá, exactamente, tal cual. Tú lo vas a entender porque, ajá. No me lo han diagnosticado, pero pongo plata. Entonces, posterior a eso, yo regreso, voy con una psiquiatra, estoy haciendo el examen y ella me dice que cómo tú tienes una maestría, cómo tú puedes trabajar, cómo tú eres funcional, tú no sabes que tienes déficit de atención o hiperactividad. Y que mira, la verdad lo que yo he hecho es, y es una parte de adaptación, yo me ponía música, sin letra, me ponía música y así siempre he Ahí estudiado. Ajá, siempre he estudiado, trabajado. A mí para dormir, yo duermo mejor donde hay ruido que donde hay silencio. Me cuesta mucho dormir. Que pongan que ruido de lluvia. Bueno. Ruido de lluvia para dormir. Sí. O podcast. Sí. Entonces ahí es donde comienza toda esta trayectoria de saber que tengo déficit de atención con hiperactividad, pero entonces ahí vienen, me recetan, y eso también fue otra experiencia que tuve. ¿Tuviste la película Limitless? Ajá. Bueno, la primera vez que yo me metí una pastilla me sentí como el man del Limitless. O sea, hablaba chino de una vez, o sea. Brutal. Pero ¿qué pasó? Después Panamá tuvo un problema en donde el laboratorio tiene un problema para la importación. Ok. Y digamos, a nivel de facturación, etcétera, yo veo cómo los números comienzan a arrancar, o sea, cómo todo comienza a cuadrar. Hasta para practicar deportes, tomaba mi pastillita antes, pero después hubo el problema en laboratorio. Me encanta que hables de esto porque yo también tomo medicamentos para mi salud mental, para estar equilibrado. Bueno. Y esto es lo principal. Deporte, de salud mental. ¿Por qué estamos aquí? O sea, porque hay que quitar esos tabúes a la gente de que si vas al psiquiatra, vas al psicólogo, yo gasto mi platita mensual en las dos cosas. Bueno, y ahí, no, porque lo que estábamos hablando, es importante hablar de estos temas, ¿no? Porque siempre somos Superman de todo el mundo y cada quien entonces tiene, hey, no voy a decir sus problemas personales, Sus cositas. vamos a decirle sus cositas. Y todos tenemos una química diferente, o sea, y son temas que se tienen que ver. Entonces, el laboratorio tiene un problema de importación. Y ahí yo me doy cuenta la dependencia que tenía, entonces, que había generado, que antes no la tenía y que había generado. Entonces ahora no me podía concentrar. Inclusive para practicar deporte me costaba, entonces ahora me sentía más distraído. O sea, ya yo me había acostumbrado a operar de una manera y debido a, y que no digo que esté mal medicarse, sino que también depende. En este caso yo me di cuenta de que, hey, ¿sabes qué? Esto no me funciona porque me di cuenta que yo genero dependencia. Claro. Entonces hablo con la psiquiatra y regreso entonces a lo mismo. Me recomienda entonces practicar deportes, me recomienda entonces meditar.
Ahí yo comienzo con la curiosidad de meditar, me recomiendo entonces meditar Muy y cool. comienzo a generar entonces una nueva disciplina usando lo que tenía antes, que instintivamente tal vez había generado, pero una nueva disciplina y ver, digamos, ciertas cosas como quitar el televisor del cuarto, o sea, ir reduciendo estímulos, pero ya yo entendía el por qué. Antes lo hacía a los vaqueros, a los vaqueros. salteño, ajá, a los vaqueros. Ahora sí sabía por qué no era bueno yo tener una televisión en el cuarto, por qué no era bueno estar pegado al teléfono, por qué me pegaba algo de manera continua y me aislaba de todo lo demás, porque también está el hiperfocus que uno tiene. Que si lo usa bien es una nave. Exactamente. Entonces ya tú comienzas entonces a entender y a controlar todo y a usarlo entonces, como yo te digo, a ese superpoder, que inclusive a nivel profesional lo hago y también a nivel deportivo. Muy cool, y de verdad me encantó que llegáramos a esto porque, sobre todo la parte de las herramientas, yo siempre digo, si necesitas ayuda, búscala. Y sí, hay temas psiquiátricos que se toman por temporada o se manejan por temporadas, y un buen psiquiatra te puede mantener en eso mismo de por vida o te puede guiar a que uses otras herramientas, ¿no? A no depender de la química, por decirlo por siempre. Bueno, y hoy en día eso ha Pero cambiado. si se necesita, también se puede. O sea, también el que lo tiene que hacer de por vida, qué bueno, porque psiquiátricamente también mucha gente, y no soy psiquiatra, no voy a hablar de cosas que no debo, pero también cuando uno es paciente, uno cuando está consumiendo algún medicamento, ay, yo estoy bien ya, debería dejar de tomarlo. No, todos esos medicamentos se dejan de tomar de manera progresiva, controlada, Sí. de la mano a tu psiquiatra. Por eso, Pasa que mencioné que hablé con ella y todo lo demás, y ella me dijo, hey, tú siempre has operado bien, lo vamos a ir. has logrado tus estudios, has logrado o sea, a nivel profesional, o sea, yo de los 19 años, o sea, yo comienzo con una empresa de bienes raíces, o sea, siempre pude operar bien, o sea, la hiperactividad siempre me ha ayudado. Entonces ella me dice, hey, sabes que tú siempre operaste bien, entonces vamos a ver qué podemos sumar y qué podemos quitar para que te ayude entonces a seguir como encaminado y... Qué cool. Bueno, ¿Cómo incluiste o mantuviste tu parte deportiva y tu rutina cuando te vas del país, ahora de manera de cónsul? ajá. O sea, ¿qué hiciste ese tiempo? ¿Te mantuviste en el gym? ¿Corriste? También me acuerdo que me mencionaste un momento que hiciste una... Ahí no eras corredor, hiciste en un momento la media maratón en Buenos Aires, ¿no? Mala decisión. Buena decisión, pero mala decisión. Cuéntame un poquito si en los procesos estoy metiendo los tiempos en momentos diferentes o cómo fue. Igual me cuentas los dos casos, ¿no? O sea, siempre la parte de disciplina jugó un rol importante. Cuando me fui a Estados Unidos primero a trabajar y estudiar, un amigo mío me dice, hey, ¿por qué tú no entrenas en la mañana? Por ese tema de que no podía dormir. Dice, ¿por qué no entrenas en la mañana? Y ahí es donde yo comienzo entonces a madrugar para entrenar, que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Siempre mantuve esa continuidad de gimnasio. Por eso también en Estados Unidos me puse bastante pesado. Pues la comida también ayudaba, ¿no? Me encanta la hamburguesa, así que... Y, Saludos anti-burger. sí, pauta, hablen. Waldo también, no sé, hablen. Pero entonces cuando me voy a Argentina, yo primero estuve cónsul general de Panamá en Argentina por un periodo de 3 años y luego de embajador de Panamá en Trinidad y Tobago y después de la misión de Panamá ante la Asociación de Estado del Caribe. Okay. Entonces durante todo esto, ¿cuál fue mi constante? El deporte. Tal cual, seguí en lo mismo, entrenando en la madrugada, que eso es lo que me ayuda a setear el día, poner el tono del día. El día que tengo pereza, bueno, arranco con el gimnasio y ya como un check, es tu primer win del día. Es lo que digo a la gente, como el café, o sea, cualquier cosa, como tus checks para ti. Ya arrancaste, después check. lo que te toca. Café en la mañana, en la madrugada, tango, vamos entonces, entrenamos y entonces eso es lo que va poniendo entonces el tono. Entonces sí lo pude mantener, tanto en Argentina como también en Trinidad y Tobago. La idea siempre fue buscando hacia dónde yo tuviese un gimnasio cerca o practicar deporte también en cada uno de los países. Entonces, ya como tenía esa disciplina inculcada desde chico, entonces sí la mantuve y, como te decía, porque ya también formaba una parte no solamente a nivel físico, sino a nivel tanto emocional como psicológico. Para mí era muy También estando importante. lejos de casa, exacto. También era muy importante. Para mí las rutinas, hay gente que no le gusta tener rutinas. A mí me encanta tener rutinas. Para mí la rutina te libera. Bueno, como te da choso, hay que tener rutina porque si no, se te va el día y hiciste 2 cosas o 1000. Y mira una cosa, yo qué hago, tú ves, están los dos teléfonos alineados. O sea, prácticamente he generado como que, ok, tengo que tener ciertas cosas en orden, alineado, un cuadro y lo alineo. No quiere decir que es algo malo, sino que, ok, estoy tan acostumbrado a llevar las cosas como a cierta manera, pero eso es lo que me permite entonces poder hacer muchas cosas durante un día
o poder terminar el día. Que si yo sigo sin una rutina, el TDAH entonces te lleva a que brinques de un lado hacia el otro y después te das cuenta a las 5 de la tarde que las 20 tareas que de verdad tenía que hacer, porque te distrajiste chateando con el kinder. Exacto. Y estabas chateando con doblando medias, doblaste todas las medias. Te dio por doblar todas las medias. Te dio por meterte con ChatGPT y averiguar sobre la pastilla esta que los perros van a durar 40 años. Exacto. Y a ver cómo hago con Tango. O sea porque es una realidad. Te metes en el hiperfocus y ahí te pierdes. Entonces, si no lo enfocas como superpoder, te vas en lo que te distrae, lo que te gusta y... Entonces la rutina, yo siempre he dicho que la rutina entonces te libera. Muy cool. Entonces, así tal cual. He tratado siempre de tener esa misma rutina, tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en Trinidad y Tobago, en diferentes etapas de la vida, que estoy tratando también de sumar a una persona también para que madrugue y entrene, pero... Esa parte va a estar complicada, pero voy a ti. La estoy perdiendo, hermano. Está aquí grabado. Vamos a poquito. Por eso. Entonces, ahí vamos, digamos, manteniendo eso que siempre ha sido importante. Ajá. ¿Alguna amistad así por estar entrenando? No, siempre. Tú sabes cómo somos los hombres en el gimnasio. Es que, un día dije, ayúdame con esta vaina. Al siguiente día dije, ¿qué se va? ¿Qué te vas a hacer hoy, pecho y bíceps? 2 meses ya dije, padrino tu boda. Oh, es fácil. Y eso también, eso siempre ha sido lo bueno como del deporte, que siempre te va generando este grupo de amistades, te permite también llegar a un país haciendo grupos locales, entonces... Literal. De esos plus, ¿no? Con decir eso, y para ir cerrando ya, porque tenemos que ir cerrando, de verdad que bonito eso que uno puede levantar el teléfono, bueno, en este caso ya Instagram y amistades en otros países, cuando seguro fuiste con la selección, con hasta personas rivales en su momento. Claro. Hey, voy para no sé dónde, voy para tal país, dale, corremos allá, vamos para el gym, o hacemos algo, hacemos senderismo, lo que sea, pero ya amistades por el deporte, y que como hablamos, como hay como un código de honor, que hay respeto, salen oportunidades de trabajo. Hey, un subcontratista, tal pasiero pone Gibson y ese man juega conmigo Fraile. Claro. Voy a llamarlo. No, exacto, eso pasa. Sociedad anónima, voy a llamar a Lucho porque no sé qué. O necesito un inversionista para tal cosa, él tendrá un cliente. O sea, yo te he mandado clientes. Sí, literal. ¿Tú cuándo me vas a mandar clientes a mí? Bueno, te dije uno importante, pero bueno, bien. Pero no lo mandes por Twitter, que por Twitter yo no contesto por ahí. Tengo una foto vieja ya. Quiero aprovechar para agradecerte, sin despedirme, de que sin yo saberlo, te abriste hoy para decir el tema del TDAH, que no es un pecado, no es nada, pero es tan tabú la salud mental. La gente lo ve tabú. Que esto no se habla, o sea, Lucho, super Lucho. ¿Sí? Mentira. Sí, normal. Y menos en los hombres, y siempre digo esto, es porque los hombres, por la sociedad machista, nos afecta directamente a nosotros primero. Entonces, tú no puedes ser sensible o tú no puedes tener un problema porque es visto como debilidad. Claro. Entonces la gente no busca ayuda porque como tú, super Lucho, no puedes resolver eso solo. Entonces, abrirte a esto le abre los ojos a otros hombres que ante cualquier problema no hay que tirarse de un 5º piso. Hay que buscar ayuda, siempre lo digo. Y también digo, el deporte no es terapia, es una herramienta. Es una herramienta. Si tú tienes una vida con algo de estrés, corre o ve al gym o lo que sea, pero si sientes que no puedes con una carga, busca ayuda. O si eres padre de familia, ves que ya no sabes cómo manejar a tu hijo, vayan a una cita al psicólogo y ahí te dirán, tu hijo no está loco. Sí, porque meterte a 20 deportes tampoco es sano. O sea, la gente le da miedo o ir al médico o ir a un psicólogo porque no quieren encontrarse con un diagnóstico, pero a veces es mejor saber qué hay para trabajarlo, ¿no? O lo que tú dices, dentro de esta presión social o condicionamientos sociales donde exigen que uno sea perfecto y que, como te digo, y forma parte de lo que estuvimos hablando al comienzo, que te felicitaba por este espacio, donde como ya tú abriste este espacio, ¿sabes qué? Esa también es mi forma tal vez como de devolver un poco, en donde muchas personas tal vez tienen una química diferente cerebral, o simplemente tienen otras condiciones, pero tienen entonces miedo de ir a un médico para que le digan tal vez lo que ya saben, pero no quieren entonces que ya sea real. Claro. Entonces, no pasa nada. También el mundo ha cambiado bastante, la sociedad ha cambiado también bastante. Creo que la apertura hacia la salud mental es importante. Hay ahora más meditación, o sea, hay diferentes recursos que uno también puede utilizar. Y nuevamente, estos espacios o estas conversaciones así en confianza son las que se tienen que generar. Así que te felicito. Y bien atendido, gracias. Estuvo buenísimo. Buenísimo esto. Top. Bueno, yo creo que con esto damos finalización a
a este capítulo. Agradecido, hermano, de verdad, por tu tiempo. Mañana se corre, pero vayas. Y de verdad, la idea de este espacio es llegar a más gente, a más hombres. Y no es por nada, amamos a las mujeres, pero necesitamos que los hombres se atrevan a abrirse a este tipo de espacios para tener mayor salud mental, ¿no? Sobre todo entrenando y teniendo conciencia de lo que somos. Así que bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Monstruo.